Debe ser. Ah, que le pongamos nombre. Pero estamos hablando de que obviamente esto se iba a colapsar. Mirko,
Bueno, ok, buenos días a todos, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Hoy vamos a empezar con el práctico que yo le llamo práctico cero, porque es una aplicación de lo que hemos visto nosotros. Según me ha informado Lucía, ya está subido en el CUP, así que de ahí lo van a poder sacar y está completo el práctico. Como yo sé que la gente del ciclo de complementación de matemática tiene clase a las 10, lo que les pido es que a esa hora o cuando dispongan a retirarse, apaguen o cambien directamente, no hace falta que avisen, nada, no problema. Vamos a tratar de cubrir lo mayor que se pueda para que no pierdan nada importante. Bueno, yo la clase pasada, más o menos, aparte de comentarles las cuestiones administrativas del tema de la posibilidad de promocionar el taller si cumplen las condiciones de promoción de cualquier carrera, de cualquier materia, les había dicho que nosotros vamos a basar todo lo que vamos a hacer nosotros en dos grandes premisas o grandes pilares, como quieran llamarlo, que son las palabras parecidas en castellano e inglés. Esas van a ser nuestra arma o hasta herramienta, porque esto nos van a ayudar con el tema del vocabulario, que normalmente el vocabulario, las palabras raras de inglés, que nos despiertan cierta antipatía o lo que sea, bueno, con el vocabulario, con la lengua en sí. Entonces, lo que yo pedía es que nosotros, al ser un idioma distinto, además, tengamos la decisión, la actitud de leerlo. Así como hemos leído el cuento que hemos leído ayer, la clase pasada, para poner en práctica lo que es leer a partir de lo que se sabe en su propio idioma, nosotros tenemos que animarnos a leer un texto escrito en inglés, más allá de que no conozcamos la lengua, nos haya ido mal en el secundario, etcétera, etcétera. Por eso, uno de los grandes elementos que nos va a jugar a favor de nosotros son las palabras que se parecen en castellano e inglés. Ya les he explicado las razones por qué hay tantas. El tema es que esto nos ayuda con el vocabulario. Y las palabras que se repiten, okay, nos van a ayudar a nosotros porque nos ayudan a poner en claro cuál es el tema del texto, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos identificado cuál es el tema, tenemos que activar los conocimientos previos para poder entender mejor o para poder orientar nuestra comprensión más efectivamente. Entonces, estas dos cuestiones van a ser nuestras principales armas en la lectura de inglés técnico. Las palabras que se parecen en castellano e inglés y las palabras que se repiten, ¿verdad? Bien. Ahora, tengo delante de mí un texto
escrito en inglés. Esa es la situación. ¿Qué hago? Esa va a ser la actitud, o sea, me dan, tengo que leer. Lo primero que voy a hacer, voy a leer el título. ¿Ok? Y cuando digo leer el título, digo leer la estructura. A ver. Bueno, he muteado todos los micrófonos porque estaban haciendo mucho ruido, ¿ok? Bueno, entonces les decía, cuando tengo delante de mí un texto escrito en inglés, ¿qué hago? Primero voy a leer el título, el subtítulo, voy a prestar atención a la estructura del texto, o sea, voy a ver secciones, capítulos, si es un capítulo, si es una sección, si puedo, a veces llega a mí una fotocopia que no sé ni de qué libro viene, pero bueno, vamos a ver cómo más o menos está estructurado. Ustedes saben que el título sirve para dar una idea general del contenido del texto que se está leyendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el título, el subtítulo, las secciones, con palabras parecidas, eso lo tenemos que usar para tratar de saber el significado de las palabras que se pueden conectar con ese conocimiento, ¿ok? Supónganse que si yo tengo la palabra flower en el título, muy posiblemente lo hayamos visto en alguna otra parte, o yo tengo food, que también conozco, entonces yo puedo buscar en mi memoria algo que pueda saber del texto, del título o del tema del título y activar los conocimientos. Lo segundo que voy a hacer es ver los gráficos que acompañan al texto, porque nosotros ya hemos dicho que ahí están las palabras claves, la relación que hay entre los parámetros, entre las variables. Es un resumen de una sección. Es el resumen de sección. Vamos a poner acá, ¿no? Entonces, gráficos que acompañan al texto, porque eso me van a dar palabras claves, me van a ayudar a ver qué relación hay entre ellas. El epígrafe me explica de qué trata el gráfico y también me ayuda a entender gráficamente una sección del texto, ¿verdad? Un segmento del texto. Y por último, voy a prestar atención a los elementos, vamos a llamar así, elementos tipográficos, que se entienden como las negritas, las cursivas, el subrayado, las comillas, los paréntesis, las fórmulas, las abreviaturas, las fechas. Todas esas cuestiones nosotros las vamos a agrupar como indicaciones tipográficas. O sea, son elementos distintivos, particulares, que el autor introduce o pone en el texto y él mismo los remarca porque tiene un propósito para él, ¿verdad? Normalmente, lo que ya hemos estudiado para rendir o hemos tenido acceso a bibliografía, sabemos que cuando una palabra está en negrita, normalmente es el tema fundamental o es la palabra importante del texto. Lo mismo si está en cursiva o si está subrayado, ¿verdad? Las comillas, bueno, todo lo que ya hemos hablado la otra vez. Entonces, nosotros recién, una vez que hemos leído títulos, subtítulos, hemos prestado atención, vamos a empezar a leer. Empezamos a leer el texto rápidamente, prestando atención a 1 y 2, y la 3.
O sea, cuando yo digo el texto rápidamente, quiere decir sin detenerme en lo que no conozco o entiendo, ¿no? Nosotros tenemos que tener en claro que no vamos a leer una sola vez el texto. Tenemos que leerlo al menos 3 veces o 2, cuanto menos, ¿verdad? Nosotros sabemos que incluso cuando leemos en castellano, por ahí el tema es muy denso, lo que sea, pero tenemos que leer algunas veces para poder entender. Entonces, recibo el texto, presto atención si tiene título, subtítulo, estoy viendo, ¿verdad? Ayudado por las palabras que se parecen, las palabras que se repiten, activo los conocimientos que están relacionados con el tema, me fijo si tiene gráficos que lo acompañan. ¿Por qué? Porque es un resumen de un segmento del texto. Ahí están las palabras claves de ese segmento o de todo el texto. Veo cómo se relacionan entre ellos y hay una explicación en el epígrafe de qué se trata el texto. Entonces, si yo puedo entender el texto en su generalidad, también voy a poder entender el texto escrito. Entonces, leo rápidamente, viendo las palabras en negrita, veo las cursivas, y en los textos académicos, que son los que nosotros vamos a leer, siempre el autor, cuando va a hablar de un tema nuevo, marca las palabras específicas de alguna forma, sea con negrita, con cursivas, le pone subrayado, le pone entre comillas, etcétera, etcétera, y explica, siempre las define, siempre las explica, da ejemplos. Eso tenemos que saber porque ya hemos visto o ya hemos leído los textos académicos en castellano, y en inglés son exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy es practicar lo que le acabo de decir. Por ejemplo, yo les comento que el texto que vamos a leer tiene este título. ¿Ahí lo ven? Bien, entonces, leo el título. Me doy cuenta que son palabras muy parecidas al castellano, las dos. Entonces, armo que podría ser una versión en castellano del título e inmediatamente pongo a pensar qué sé yo del tema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es muy posible, ¿verdad?, que lo que escribe el autor, por más que sea información nueva, siempre el autor se basa un poco en lo que ya se sabe o prepara los conceptos, las ideas para que nosotros podamos entender. ¿Ok? Entonces, si nosotros logramos sacar una interpretación del texto, si nosotros podemos tener una versión del texto, del título, vamos a activar los conocimientos. Ahora bien, alguno que se anime y me lea me dé una versión en castellano del título, desafecte su... Comunicación satelital. Bueno, comunicación satelital. Muy bien, comunicación satelital. Ahora vamos. Fíjense, satélite, esta palabra se parece a satélite, esta palabra se parece a comunications, ¿verdad? Entonces, son muy parecidas al castellano. Satélite es un sustantivo, pero fíjense cómo han interpretado que me han dicho comunicaciones, me han dicho comunicación, voy a decir satelital. Comunicaciones satelital sería porque termina en este. Entonces, perfecto. Entonces yo puedo, fíjense cómo lo han hecho naturalmente. Esta palabra que se parece a satélite, que es un sustantivo en castellano, lo han interpretado en la versión en castellano como un adjetivo. Acá cuando han visto comunications, la han asimilado muy bien con comunicación, pero se han olvidado de la S, lo que he escuchado yo, ¿no? Entonces se han olvidado de la S. Entonces esta S es un signo, se llama flexema técnicamente,
Y no es comunicación, sino comunicaciones satelitales. ¿Ok? O puedo poner comunicaciones por satélite. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, estas dos versiones son equivalentes, no hay una que sea mejor que la otra, ni más exacta, ni nada. Están diciendo, es muy posible que cualquiera sea el texto, en inglés le corresponda porque trata de lo mismo. Lo único que hay que saber, o lo que a mí me interesa destacar, es el razonamiento que se ha llevado a cabo. Fíjense, son dos sustantivos, satélite y comunicaciones, son dos sustantivos, pero comunicaciones, lo hemos tomado como pivot para leer comunicaciones satelitales y dirigirnos hacia atrás para interpretar. ¿Está? Entonces, una vez está perfecto, trata de comunicaciones satelitales o comunicaciones por satélite, yo tengo que ponerme a pensar qué sé del texto, ¿verdad? El texto que vamos a leer no tiene gráficos, entonces el paso 2 lo dejamos sin realizar porque no tiene gráficos, y vamos a hacer entonces, vamos a comenzar la lectura, yo les voy a poner el texto enseguida, vamos a leer la lectura, vamos a leer el texto rápidamente. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a insistir, no detenerme en lo que no conozco, en lo que no entiendo. Tengo que saber que voy a leer más de una vez, pero voy a leer segmentos del texto. O sea, lo ideal sería que ustedes lean todo el texto antes de preocuparse por lo que no saben o no entienden. ¿Verdad? Cuando nosotros logramos leer todo el texto, tenemos una idea mejor y se pueden ordenar mejor todas las conexiones que hace nuestro cerebro con el conocimiento previo que tenemos. Pero yo entiendo y sé que crea mucha inseguridad avanzar en la lectura y no tener todo entendido. Bueno, ese tema de la inseguridad es una actitud que la tenemos que ir venciendo. Animarnos cada vez a leer más extensión del texto, aún sin entender todo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se nos pide del texto no son detalles, sino son ideas generales, y ahora vamos a ir practicando. Entonces, nosotros, les voy a proponer un texto, les voy a proponer 1, 2 o 3 párrafos del texto de la guía para que lo leamos rápidamente, prestando atención a las palabras que se parecen, a las que se repiten, a las negritas, etcétera, etcétera. Y después de leer ese segmento, estén preparados para responder a algunas preguntas. Yo ahora les voy a proponer el texto. Ahí lo ven, ¿verdad? Ahí tienen el texto, Satellite Communications. Hemos dicho que son comunicaciones satelitales y les propongo este segmento del texto, porque no entra más en la pantalla. Entonces, léanlo, son las 9:25 hasta las 9:30, traten de leer lo que puedan. Si leen todo, perfecto. Prestando atención a las palabras que se parecen, las que se repiten, las abreviaturas, negritas, cursivas, paréntesis, etcétera, etcétera. Ahora, hasta las 9:30, lean.
Ok, guys. Bueno, espero que hayan podido leer. Yo creo que sí les ha alcanzado el tiempo. Nada más que hoy puede parecer mucho, pero con el tiempo hay que leer cada vez más. ¿Ok? Entonces, en estos 5 minutos, espero que hayan podido leer por lo menos la parte que se les proponía del texto. Bien, ahora vamos al tema. Yo les pregunto, ¿cuántos tipos o cuáles son los principales sistemas de satélites de comunicación? Los locales y los regionales. ¿Qué más? ¿Los únicos? A ver, ¿alguien más? ¿Cuáles son los principales sistemas de satélites de comunicación? Aquí la compañera me dice los regionales y domésticos, me has dicho que no. Y de la ciudad también creo que habla. Bueno, ¿qué más? ¿Nada más? Regional. Dice Intelsat y Inmarsat, creo que esos también son. Bueno, los operados serían los operados por Intelsat, Inmarsat y los de, a ver, acá está. Y los sistemas regionales y domésticos. Bien. Estos, ahí lo de la compañera se ha olvidado de estas dos. Claro. ¿Ok? Fíjense. La pregunta mía iba directamente, se dan cuenta aquí. Ustedes ahí se han dado cuenta. Entonces, fíjense, yo voy a tomar esta partecita, esta parte. Ustedes se fijan que si leen eso, tenemos los sistemas satelitales de comunicación mayores, incluyen aquellos operados por Intelsat. Bueno, yo voy a tomar esa partecita que les he indicado acá y la voy a ver. Es decir, fíjense, voy a analizar un poquito esta palabra,
esta construcción, porque una de las grandes características que tiene el inglés académico es que usa lo que se llama módulos de información bueno, tiene la información compactada. ¿Por qué? Porque necesita emitir o transmitir, dar mucha información en poco espacio. Entonces lo que hace es reúne varias palabras para dar una sola idea con pocas. Entonces, fíjense, yo tengo esta palabra. Major se parece a mayor. Comunicaciones. Satélite se parece a satélite. Y systems se parece a sistemas, ¿verdad? Más allá que se escribe con Y, lo que sea. Cuando yo tengo y lo que sigue aquí adelante es include, que se parece a incluir, o incluye, que es un verbo. Esto es un verbo, ¿verdad? Entonces, esta construcción, esta, se llama frase nominal. La frase nominal. La frase nominal equivale a un sustantivo que puede tener hasta 18 elementos, entendiendo como elementos palabras. ¿Verdad? O sea, lo que ustedes aquí ven se llama, esto que les estoy marcando, se llama frase nominal, que equivale al sustantivo. Y si lo vemos desde el punto de vista sintáctico, o sea, de la estructura de la oración, incluye el verbo, ¿verdad? Sería seguido por lo que en castellano llamamos el predicado. A no ser lo que no se asusten porque esto lo vemos rápidamente, no va a ser toda la vida. Entonces, esto es una oración. Lo que ahí tenemos nosotros es una oración. Este sustantivo forma lo que se llama el sujeto. ¿Está? Y el sujeto es un sustantivo. Acá es una frase nominal porque tiene más de un elemento. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Tengo esto que se llama artículo. Significa, ¿cómo lo interpretaríamos? Como los, porque estamos hablando de sistemas. Sistemas es la palabra, sistema es la palabra núcleo de la frase nominal. Y yo voy a tomar esa palabra como pivot para ir hacia atrás y voy a leer así. Ahí. O sea, voy a hacer una flechita. ¿Ven? Yo voy a leer de esa forma. Tengo la frase nominal, busco el núcleo, que normalmente es la última palabra antes del verbo include, antes de una preposición, que la vamos a ir conociendo. ¿Verdad? Entonces yo tomo esta palabra, el núcleo, y voy hacia atrás y mi función va a ser darle sentido a la oración. Entonces, en función por las palabras que se parecen, yo voy a traducir como los mayores sistemas de satélites, satélites de comunicaciones incluyen, y seguimos. ¿Ven? Fíjense, todo esto en función de las palabras que se parecen, es lo que vamos a hacer en todo el curso. Antes de ir al diccionario, vamos a tratar de ver los significados por la apariencia de la palabra. Después la vamos a ver por la estructura, ¿no? Entonces, fíjense, los mayores sistemas de comunicación incluyen, y empiezan, Intelsat, con mayúscula, Inmarsat, creo que decía, y los regionales y domésticos. Regionales domésticos, algo así. Regionales domésticos. ¿Están de acuerdo? Bien. Seguimos. La pregunta que a mí inmediatamente me surge hacerles es,
qué es Intelsat, qué significa Intelsat, qué significa Inmarsat, qué significa domésticos. O sea, ¿cuáles son los sistemas? ¿Qué son los sistemas Intelsat? ¿Qué es el sistema Inmarsat? ¿Qué son los sistemas de satélites regionales y domésticos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien una respuesta para eso? Ahí dice que son servidores similares, o sea que tienen un rol parecido a los barcos del mar, con respecto a Intelsat e Inmarsat. A ver, vamos por parte. Inmarsat, ¿a dónde hay barcos? ¿Barcos me has dicho? Sí, dice satélites usados como puntos de comunicaciones globales. Acá. El Inmarsat con servicios similares o roles parecidos a los barcos en el mar. Y finalmente varias regiones. Perfecto. Muy bien, domésticos, satélites. Bien, entonces yo puedo decir que los tres sistemas, los mayores o principales sistemas de satélite de comunicación son el Intelsat, con los satélites que son usados para comunicaciones globales punto a punto. O si quieren, fíjense acá voy a usar otro resaltador para que lo podamos identificar. Tengo for global point-to-point communications. Para ir acostumbrándonos a lo que es el inglés. Yo tengo de vuelta for, es por o para, es una preposición igual que en castellano. Y fíjense, la preposición está seguida por otra frase nominal. La frase nominal esta va a tomar como núcleo communications y va a ir hacia atrás para dar interpretación. Cuando en inglés vemos una palabra unida a otra por este guioncito, como aquí, esto quiere decir que yo le tengo que leer como una sola palabra. Entonces yo voy a leer, si voy hacia atrás, voy a leer comunicaciones punto a punto globales, o si quieren, como ha leído la compañera, comunicaciones puntuales globales. Los dos son muy buenas interpretaciones. Habrá que ver cuál es la más correcta de acuerdo al conocimiento que vayamos adquiriendo sobre satélites. Nosotros nos vamos a estudiar satélites y esta es una primera lectura con una sola vez hecha y en otro idioma. O sea que fíjense que estamos sacando mucha información. Entonces tenemos que uno de los sistemas principales es el Intelsat, que tiene satélites que son para comunicaciones punto a punto globales. Después tenemos el Inmarsat, que sirve, dice, serves, se parece a servir, perfecto, que sirve a un rol similar para barcos en el mar. Ahí la compañera seguramente sabe un poco de inglés y sí es mar en inglés. Y finalmente los sistemas de satélites regionales y domésticos. Ahí la compañera ha leído varios. Bueno, y ahí nosotros tenemos que ir aprendiendo que el inglés hay muchas cosas que parecen, pero que no son. O sea, en inglés no hay reglas, nada es fijo, todo varía. Entonces, various, si bien se parece a varios en castellano. ¿Sería diferentes, profe? Quiere decir distintos o diferentes. ¿Ok? Entonces, hay que tener en claro que esto de las palabras parecidas que son en el vocabulario, hay que tomarlo con delicadeza porque no es lo mismo siempre. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo el primer párrafo? ¿No? El primer párrafo, yo les pido que lo lean ustedes en silencio y yo les voy a dar la interpretación, vamos a decir, más oficial. No quiere decir que sea la única ni la mejor, sino para que ustedes de ahí tomen idea cómo han traducido. Así que yo lo leería al párrafo. Los principales o los mayores sistemas de satélite de comunicación incluyen los operados por Intelsat,
con satélites usados para la comunicación punto a punto global, o me gusta más comunicación global punto a punto, el sistema Inmarsat, que sirve a un rol similar para barcos, y finalmente los distintos sistemas de satélites regionales y domésticos operados en un número de regiones. Bueno, y ahí estamos, regiones. Esto no lo digo porque nadie lo ha dicho, entonces no hay problema. Eso sería por ciudades individuales. Bueno, country en sí no es ciudades, sino países. Países individuales. Very good. Entonces, ustedes pueden dar una mejor interpretación. Yo, en este primer párrafo práctico, que digo práctico 0, lo vamos a hacer así, con lo que podemos y entendamos. Ahora sí, yo les pido que me digan qué significa COMSAT, qué significa Intelsat, y qué ha pasado en 1964 y en 1980. 1 minuto y me contesta. Muy bien. ¿Alguien tiene una respuesta para qué es COMSAT, qué es Intelsat, qué ha pasado en el 64 y qué ha pasado en el 1980? COMSAT, micrófono de comunicación satelital. COMSAT. Corporación de Comunicaciones Satelitales. Ahí está. Tengo. Fíjense, las dos me han dado dos interpretaciones distintas que están bien. Corporación de Satélites de Comunicaciones sería la más, de acuerdo a lo que veníamos viendo, o Corporación de Comunicaciones Satelitales. Esa es la que menos probable, un poco porque desordena bastante. Porque se desordena la frase. Que es una frase nominal, vuelvo a insistir. Y hay que leerla en ese orden, a no ser que sea muy contrario al sentido común. O sea, Corporación de Satélites Comunicacionales. Fíjense que aquí tengo la palabra y esta palabra, que en realidad resulta ser una abreviatura, está aclarada dentro del paréntesis. Ese es un dato que nosotros tenemos que tener, que es lo mismo que en castellano, el paréntesis sirve para aclarar versiones, o sea, para aclarar un dato que está anteriormente citado. ¿Ok? Vamos con Intelsat. ¿Qué significa Intelsat? Consorcio Internacional de Telecomunicaciones Satelitales. Puede ser, puede ser. ¿Por qué te digo puede ser? Porque vos me dices telecomunicaciones satelitales. Se desordena ahí. Y la frase nominal está ordenada al revés. Yo la entiendo y está perfecto. A lo mejor puede estar más perfecto si decimos, es el consorcio internacional de satélites de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque el orden de la palabra me lleva a decirlo así, consorcio de satélites de telecomunicaciones internacional. Yo no sé si las comunicaciones son internacionales o es el consorcio internacional, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir que el consorcio internacional de satélites de telecomunicaciones a decir el consorcio de satélite, el consorcio internacional de satélites de telecomunicación. Pero ¿a qué me refiero? Que solamente va a interpretar bien el que esté en el tema. Yo voy a tener una lectura aproximada bastante, porque en realidad no influye en el resultado, digamos. De vuelta, aquí tengo al revés. Primero en el ejemplo anterior me dan la palabra COMSAT y me la aclaran en el paréntesis. Aquí me dan primero el nombre desarrollado y me dan entre paréntesis la abreviatura. Esto me indica a mí
que el autor va a seguir después usando la abreviatura en vez de poner todo el nombre. Pero bueno, ¿qué ha pasado en 1964? ¿Y dónde, ya que estamos? En Washington, D.C. se reúnen. Se reúnen. Con Se 9 reúnen. agencias del mundo, o sea, algo así. Ajá. Y que son Los telecomunicaciones. miembros fundadores de la... Algo así. Ajá. ¿Y qué han hecho? Se Para han firmar un reunido. documento que los convertiría en los miembros fundadores de Intelsat. Perfecto, ingeniero, muy bien. No sé si ingeniero o profesor, pero bueno. Mira, bien, evidentemente ustedes manejan un poco el inglés, pero vamos por partes. Exactamente en 1964, que es la pregunta, en Washington, D.C., D.C., se reúnen, aquí hay un dato, met, y ahí sé por qué me doy cuenta que se llama en inglés, met es el pasado de un verbo que es meet, que es encontrar. Se encuentran o se reúnen, alguien me ha dicho 9 agencias de comunicaciones mundiales. 9, sí, del Bien, mundo. pero fíjate que me dice and, o sea, hay otra gente más que está aquí adelante que se reúne, pero no importa. Lo importante es que se reúnen estas agencias de comunicaciones para firmar, ahí tienes sign o sin, es firmar un documento que los hace, y aquí tengo, miren, founder members, ¿no? Ahí esta es otra, este es un pronombre, esto es una preposición, lo que está en el medio es otra frase nominal. Member se parece a miembros y founder a fundador, ¿será? Entonces, miembros fundadores de la Intelsat. Perfecto. ¿Qué ha pasado en 1980? ¿Qué dice el texto que ha pasado en 1980? Bueno, ¿Se produce el lanzamiento? Bueno, ¿el lanzamiento de qué? Del circuito de teléfono. A ver. De Más la o provisión, menos. de la provisión. Sí. Bueno, momento. Miren, yo tengo 74 estudiantes conectados, o sea, menos yo serían 73 conectados. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué quiero decir con 73? Yo quisiera que todos me vayan siguiendo, ¿no? Pero alguno debe estar pegado a la cama y durmiendo, ¿no? Lo envidio, pero no importa. A lo que quiero decir es, esto lo vamos a ir practicando y no se asusten, los que no tienen mucho conocimiento de inglés, lo vamos a ir aprendiendo y lo van a poder hacer también. Fíjense, yo digo, se pregunta en 1980. Esto se llama lectura específica. ¿Por qué? Porque voy a un dato concreto y el dato concreto está escrito. O sea que si yo he hecho una primera lectura más o menos bien hecha, en algún momento me he cruzado con el número, 1980. O cuando yo digo 1980, mis ojos van a ir al texto y van a buscar un número. Eso se llama búsqueda específica, de datos específicos. ¿Verdad? Entonces yo voy en 1980 y leo lo que pasa alrededor. Normalmente me fijo qué pasa en la oración donde está 1980, que es la que ahí les estoy marcando. ¿Ok? Entonces yo ahora lo voy a marcar con amarillo para que lo podamos ver con cualquier color. Con amarillo me gusta más. Entonces, fíjense, leo con detenimiento. Los satélites Intelsat 6, y aquí viene una construcción que está entre comas, si se fijan. Normalmente
las palabras que están entre comas normalmente pueden no ser importantes. ¿Por qué? Porque se puede sacar de la oración en algunos casos y no varía la oración, ¿no? Pero aquí está el dato que yo pregunto, 1980, entonces sí es importante. ¿Qué dice esa oración ahí adentro? Expected se parece como a esperado. Esperaba ser lanzado a fines de los 80. Exactamente, espera ser lanzado, obviamente el texto no es muy nuevo, es esperado de ser lanzado a finales, late, tarde, de 1980, pero si no sabemos, la idea es que está esperado en 1980, si yo no sé qué significa to be launched in the late, no problem, yo puedo usar los satélites Intelsat 6 esperados en 1980, capaces de proveer hasta 20.000 circuitos telefónicos. Cada único. Bueno, si yo leo circuitos de teléfono o leo circuitos telefónicos, es lo mismo. ¿Ok? Entonces dice, los satélites Intelsat esperados en 1980, y leo así porque no todo el mundo sabe que to be launched quiere decir ser lanzado, pero uno, expected, que se parece a expectación o a expectativa, esperado, algo así, yo puedo leerlo como esperado en 1980, capaz de proveer, providing, creo que se parece a proveeduría, proveer 20.000 circuitos telefónicos cada uno. Each, sí, es una palabra que a lo mejor no la conocemos, es decir, cada uno. ¿Ok? Y antes que se vayan los chicos del ciclo de complementación, tranquilos, quiero llegar a este dato. Fíjense, para que aprendan para las próximas veces, o cuando estudien en castellano, fíjense cómo está estructurado un texto académico. Aquí le dice que los principales sistemas de comunicación satelital, los satélites de comunicaciones están operados por Intelsat, Inmarsat, y hay un sistema de satélites regionales y domésticos. Inmediatamente que lo dice en el primer párrafo, el autor usa el segundo párrafo, o sea, inmediatamente después, para empezar a hablar de Intelsat. Todo esto es Intelsat. ¿Ok? Todo el párrafo, este es Intelsat. Inmediatamente, de acuerdo al orden que está acá, arriba en el primer párrafo, debería hablar de Inmarsat. Pero no va a hablar, ¿por qué? Porque dice que es muy similar a Intelsat, nada más que para barcos. Es lo mismo. Y después, inmediatamente después, los nombra a los sistemas de satélites regionales y domésticos. Y fíjense el segundo párrafo de qué habla. Satélites domésticos, regionales y domésticos. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que me interesa antes que se vayan es cómo un texto académico está estructurado. Voy a reducir un poco la visión para que quede la página. Fíjense, acá en el primer párrafo me nombra 3 sistemas, de los cuales 2 son muy similares. Esos 2 los usa en el primer párrafo. El tercer grupo es un subtítulo. ¿Para qué me sirve esto? Me pasa que si yo tengo que leer, varios textos para sacar una información muy importante, para sacar una respuesta más fundada y más informada, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a leer todo este párrafo y voy a leer las primeras 2 oraciones del párrafo que sigue, y ya me voy a dar cuenta que no me importa, porque si me han preguntado satélites regionales solamente, yo cuando hago la visión del título y los subtítulos, yo sé que esta parte no la voy a leer. Voy a empezar a leer en sistema regional. ¿Qué quiere decir esto? Que saber leer en inglés o en castellano
también implica saber qué no leer y no invertir el tiempo en una lectura que no me sirve porque no me están pidiendo esa información. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de saber de antemano cómo está estructurado un texto, que normalmente surge a partir de los títulos y subtítulos, para saber qué información es la que necesito leer. Porque ¿para qué voy a leer todo dos párrafos si la información que me piden está en el tercero? Antes que se vayan los chicos de complementación, acá está el práctico. Esas son las preguntas que tienen que leer y les pide en la actividad 8, ahora voy a acercar el Zoom, les pide en la actividad 8 que proporcione una versión en castellano del segundo párrafo. ¿Qué quiere usted? Que van a tomar el párrafo 2 y en la medida que puedan, basándose en lo que conocen, mejor dicho, a partir de las palabras parecidas y del conocimiento que les da el tema que pueden saber, con las palabras que se repiten, y en función de las indicaciones tipográficas, lo que puedan ver de las palabras parecidas, sobre todo, dar una versión en castellano del párrafo 2. La versión en castellano no quiero que empiece que el segundo párrafo dice tal cosa, no. Eso es un relato. Lo que yo quiero es que, manteniendo la estructura, me hagan una versión en castellano de la que alguien pueda leer, estudiar. ¿Ok? Tendrá que empezar diciendo los satélites Intelsat del COMSAT, o sea, el CONSAT de satélites Intelsat de los Estados Unidos, y 9 otras agencias de comunicaciones se reunieron en Washington DC en 1964, y ahí seguir. ¿Ok? Bueno, yo los despido a los muchachos y después ya no los voy a despedir más porque no me voy a acordar que se van, pero váyanse tranquilos. Yo sigo un ratito más con los demás. Ok. Ahora voy a ampliar un poco más esto. Bueno, entonces habíamos visto ya el segundo párrafo donde la pregunta era ¿qué pasó en 1980? Y en función de eso habíamos visto que en 1980 se esperaban los satélites Intelsat 6. Capaces, ahí termina la pregunta, ¿qué pasa en 1980? Se esperaban los satélites Intelsat 6. Si pueden agregar lo que sigue después, espectacular. Nosotros vamos a aprender después que esta palabrita, voy a borrar todo lo anterior. Aguántenme un cachito, porque nosotros vamos a aprender después, les decía, que esta palabrita will, normalmente está acompañada de un verbo, en este caso es el verbo be, que todo el mundo lo debe conocer, y que la palabrita will lo pone al verbo be en el futuro, en el tiempo futuro. Entonces, si yo sé que be quiere decir ser o estar, esto será o estará. Entonces, yo voy a ir leyendo aquí los satélites Intelsat 6 esperados en 1980 serán capaces de dar 20.000 circuitos telefónicos cada uno. ¿Está? Vamos a ver acá cómo me define, quiero que los que quedan me digan, ¿cómo define el texto? ¿Sí? La S después de 1980 es como decir finales de la década de los 80, ¿no? A final Sí, de o la yo puedo decir directamente, como dice vos, de los 80 al final de los 80. El final está dado por la palabra late, ¿no? Eso sí. Late, finales o tardía a finales de los 80. Pero yo puedo leerlo, esperados en 1980 o esperados en los 80. Si yo digo finales, estoy leyendo late. ¿Ok? Claro. Okay. Vamos entonces a
¿Cómo define o cómo se define en el texto los satélites regionales y domésticos? ¿Y para qué sirve? Vamos a poner así. Entonces, fíjense, aquí dice, yo tengo acá esta palabrita as es muy tramposa, y les digo por qué. Tengo la palabra as. Esta palabra as tiene 3 dimensiones, vamos a decir. Si yo estoy comparando, vamos a poner comparación, significa como. As my mother, voy a poner como mi madre se leería. Estoy comparando. Si yo estoy, por ejemplo, explicación, en una explicación, lo voy a interpretar como ya que o puesto que. ¿Ok? Yo puedo decir, esto ocurre porque o ya que, y el as es ya que, puesto que, o si estoy hablando en un aspecto de temporalidad o temporal, es mientras, o a medida que. Esa es la palabrita as. O sea que yo tengo que tener en claro cuando quiero interpretar esta palabra, ¿en qué dimensión estamos hablando? Si está comparando, si está dando una razón o si está relatando en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo tengo, como el nombre lo sugiere, un sistema satelital regional, o puedo leer un sistema de satélites regionales, es un mini Intelsat. ¿Ok? Mini Intelsat diseñado para servir una región con, esta es una preposición, with quiere decir con, fíjense, community interests. ¿Quién se anima a leer eso en castellano? ¿Intereses comunes? Intereses comunes, o mejor, intereses comunitarios. ¿Por qué? Porque community más se parece a comunidad que a común, en este caso. ¿Ok? Wow. O si lo dicen intereses comunes, está bien. Pero en realidad es intereses comunitarios, ¿ok? De la comunidad. Especialmente en comunicaciones. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es un sistema regional? ¿Qué es un sistema de satélites regional y doméstico? Es un mini Intelsat diseñado para servir a una región con intereses comunitarios, especialmente en comunicación. Me queda esta palabra sin haberla leído. A kind es un tipo. ¿Ok? Un tipo. Si yo les pregunto a los que estamos acá, ¿qué es el SEPT? ¿Qué significa SEPT? ¿Qué significa ESA? ¿Y qué significa SS? Perdón. ¿Qué me contesta? Conferencia Europea de
administración telefónica. Bueno. Fíjate, es conferencia de... Aquí sería la administración, aquí no la he encontrado la palabra en la mío. La administración podría ser telégrafo postal o telepostal europeo, como vos has dicho. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué tenemos por ESA? ¿Qué significa ESA? Agencia Espacial Europea. Bueno, podemos decir Agencia Espacial Europea, Agencia Espacial de Europa, podemos decir Agencia Europea del Espacio. Está perfecto. Y la ESS. Comunicación Satelital Europea. Bueno, o pueden ser satélites de comunicaciones europeos o satélites de comunicación europea, vaya uno a saber. Vuelvo a insistir, todo esto son interpretaciones aproximadas porque no estamos en el tema, ¿ok? Los que están en el tema nos van a dar exactamente la definición correcta, pero a nosotros nos interesa esta primera aproximación. Cuando seamos jefes en satélites vamos a poder dar una mejor interpretación. Ahora la pregunta de vuelta, ¿qué ha pasado en 1970? Ahí creo que inaugurado. Dice... A ver, vamos adelante, vamos. Ahí dice que el sistema satelital regional fue primero en el mundo, en Indonesia, Palaca, ¿puede ser? Ajá. Inauguró a finales de 1970, en intermedio de 1970. Ajá. Bien, bueno, ahora vamos a organizar, ¿está bien? Fíjense, yo te pregunto qué ha pasado en los 70. Bueno, respuesta, yo entiendo que me estás leyendo y está perfecto, pero vamos. En 1970 o a mediados de 1970, como dice el texto, a mediados de 1970 se inauguró o fue inaugurada ¿dónde estaba? El sistema satelital regional en Indonesia. ¿Sería así? Bueno, fíjense, acá tengo esta expresión, la voy a copiar y la vamos a analizar abajo. Está bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Voy a borrar esto. Esta es la frase que teníamos. Te preguntaba qué había pasado en 1970 y dice inaugurada en 1970, a mediados del 70. Y vamos acá. Esta palabrita where es el verbo de la oración. El verbo to be, ya lo vamos a ver con más detalle, pero todavía una aproximación cómo tratamos esto. Esto, ya sabemos, este es un artículo, y esta es la frase nominal. Systems es el núcleo. Entonces tenemos los sistemas de satélites regionales. Ahora, estas dos palabras también no las he leído. Worlds, si conoces esa palabra. El mundo. El mundo. Ahora, cuando cualquier palabra en inglés, no cualquier, sino cuando una palabra que es un sustantivo está con esta construcción, apóstrofo S, indica, se tiene que leer como el posesivo. Del mundo sería.
del mundo. Y first es el primero, el ordinal del 1. Entonces, el primer sistema de satélites regionales del mundo, perdón, los primeros sistemas satelitales regionales del mundo fueron las de Palapa, Indonesia. No sé qué es Palapa, ¿será un país? Sí, se me hace que sí. Bueno, no conozco. Entonces, aquí tengo de vuelta otra frase nominal. Fíjate, tengo el artículo de, esta es una frase nominal donde network es el núcleo. Y network, muy posiblemente por ahí la hayamos visto en internet, que es red. ¿Qué no? La red. Bien. Que es red. Entonces sería, fíjate, acá tengo esto, ¿a dónde está el? A ver, esto. Oh my goodness, aguántenme. Esta es una frase nominal. Esta es otra frase nominal. Y en las dos tenemos que hacer lo mismo. Busco el núcleo y voy hacia atrás hasta en cada caso sería hasta el artículo. Entonces tengo los primeros satélites, los primeros sistemas de satélites regionales del mundo fueron, porque el verbo were es el pasado ahí lo voy a poner, el verbo es be, que quiere decir ser, estar, y en el pasado tiene dos formas, was y were. Ya lo vamos a ver con detenimiento. Si es el pasado fueron la red indonesa de Palapa. Pongamos que se llama un país, eso qué sé yo. Indonesia sí sé que es un país, pero Palapa no tengo idea. Entonces sería que los primeros satélites regionales del mundo fueron la red indonesia de Palapa, inaugurado en 1970. Eso dice la oración. Ahora, lo que yo te preguntaba es qué ha pasado en 1970, la respuesta sería, se inauguraron los primeros sistemas de satélites regionales en Indonesia, en Palapa, vayan a saber. ¿Está? Perfecto, muy bien. Vamos a ver ahora qué dice el autor, qué se dice en el texto del sistema SS. ¿Qué características tenía o tiene? ¿Qué características o cómo podemos definir? Aquí me están explicando, Marcos, que Palapa es una serie de satélites de comunicaciones. Muy bien. Ok, vamos a sistemas SS. ¿Qué características o qué me pueden decir del sistema SS, que era el sistema de satélites comunicacionales de Europa? Que empezó a servir en 1983. Muy bien. Ajá, ¿qué más? Vos me estás diciendo, entró en servicio o empezó a funcionar en 1983. Perfecto. ¿Qué más? Y que las antenas, algo así, que les gustaron mucho a Intelsat. ¿Le ha gustado mucho? Bueno, like, aquí te explico. Like es otra palabra interesante. Like es como un verbo. Verbo es lo que has dicho vos, gustar. I like you, me gustas. Como comparativo, se me pone en inglés, quiere decir como.
y como adjetivo quiere decir parecido. ¿Ok? Entonces, yo acá tengo very, muy, mucho. Like es parecido. ¿Ok? Ok. Entonces decimos que tenía antenas muy parecidas a las antenas C de Intelsat. Acá esta, fíjense, acá tengo D, esta es otra frase nominal y la leo. Antenas C estándar de Intelsat. O puedo leer antenas estándar C de Intelsat. Vuelvo a decir, quien sabe algo de satélites nos va a saber orientar, pero nosotros tenemos lectura aproximada en una primera lectura. Bien, ¿qué característica tenía el sistema SS? Aquí este dato me parece importante porque es técnico. Ahí le marco. Operating in the 1412. Y ahí todo el mundo sabe que es GHZ, ¿o no? Y han hecho física, supongo. Bueno, para no demorarnos mucho, les leo. El sistema SS entró en servicio en 1983. Perfecto. Operando o que opera en la banda de los 14 a 12 gigahercios. Esto es una abreviatura universal porque es física. Ok. Operando o que opera en la banda de los 14 a 12 gigahercios. No sé qué ha pasado ahí, qué hizo. Bueno, dice, con antenas en tierra muy parecidas, o antenas terrenas, muy parecidas a las antenas de estándar C de Intelsat. Pero, con, fíjense esto. Aquí tengo with, es una preposición. Nosotros después todo eso vamos a ir viendo con detalle, pero with es una preposición que significa con. ¿Ok? Y la oración que tenemos que ver es esta. La pongo aquí abajo y vamos a tratar de verla. Esto es lo que tengo que ver. With lower ground satellite transmit powers. De estas palabras, muy posiblemente no conozcan estas. Lower o lower ground, pero sí conocen satellite transmit powers. Powers. ¿Quién sabe qué es power? Como algo de potestades, algo así, ¿puede ser? Parecido, pero cuando ustedes tienen un aparato electrónico, van a un lugarcito donde hay una ficha que se llama power y la aprietan. Y esa es la potencia, o el encendido sería. Powers, esto es un sustantivo, quiere decir potencia. ¿Ok? Entonces tenemos potencias de transmisión satelital y de terreno o terrenal más bajas. Esta palabra ya la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Tiene potencias de transmisión satelital y terrenal menores o más bajas. Sí, acá, ¿dónde se usa el sistema? El sistema SS.
¿Dónde se usa el sistema SS? En Europa. En Europa. En Europa, pero ¿para qué más? ¿Pero para qué? Perdón, ahí está bien hecha la pregunta, yo la hice mal. ¿Para qué y dónde se usa? Se usa en Europa, pero ¿para qué? Para servicios de telégrafos y datos. Bien, servicio de teléfono y datos, ¿y qué más? La distribución de programas de Eurovisión. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Entonces, fíjense, nosotros, yo entiendo que yo los he ido guiando y los he ido forzando a leer. Ustedes esto lo tienen que hacer tranquilos, y así como lo hemos ido haciendo nosotros, y tienen que tratar de ponerle onda en el sentido que, quiero sacar esto, ahí está, en el sentido de que hay que esforzarse un poquito para poder entender bien el texto, ¿no? Esto lo hemos hecho la primera vez, sin mayores indicaciones, muy guiados por mí, pero es lo que ustedes tienen que ir haciendo a medida que vamos adelantando en el curso. A ver, quiero sacar esto de acá. ¿Cómo hago para sacar esto aquí? No sé. A ver, acá está. Bueno, entonces fíjense, les voy a hacer una lectura rápida para que les quede, porque ustedes aquí tienen, después del texto, tienen una serie de ejercicios, unas preguntas que tienen que responder, y la última actividad les pide proporcione una versión en castellana del segundo párrafo. ¿Verdad? O sea, ustedes van a completar la lectura, van a hacer la guía las preguntas que le están haciendo ahí, y van a tener que detenerse en el segundo párrafo para dar su versión en castellano. Yo les pediría que lean todo el texto y proporcionen todo el texto, pero es el segundo el que tienen la obligación. Yo les voy a leer rápidamente. Comunicaciones satelitales. Los principales sistemas de comunicación satelital o los principales sistemas de satélite de comunicaciones incluyen aquellos operados por Intelsat, cuyos satélites se usan para comunicaciones puntuales globales, el Inmarsat, que sirve para un rol similar para barcos en el mar, y finalmente los distintos sistemas de satélites regionales y domésticos que son operados en un número de regiones o por países individuales. Los satélites Intelsat del COMSAT, que es la Corporación de Satélites de Comunicaciones de los Estados Unidos, la Comisión de Telecomunicaciones extranjeras y 9 otras agencias de comunicaciones se encontraron en Washington, D.C. en 1964 para firmar un documento que los hacía miembros fundadores del Consorcio Internacional de Satélites de Telecomunicaciones, Intelsat, cuando Intelsat 1, conocido mejor o más conocido como primer pájaro, fue lanzado en el Atlántico en 1965, había solo 5 estaciones para hacer uso de los 66 circuitos telefónicos ofrecidos. Hoy hay más de una docena de Intelsat 4, 5A, 5 y 5A satélites en las regiones del Atlántico en las regiones de los océanos Atlántico, Indio y Pacífico, que ofrecen capacidades de hasta 12.500 circuitos telefónicos doble vía y 2 canales de televisión de ida por satélite. Los satélites Intelsat 6, esperados de ser lanzados a finales de 1980, serán capaces de proveer hasta 20.000 circuitos telefónicos cada uno. Más de 500 estaciones terrenas en casi 150 países hacen uso de los satélites Intelsat en las regiones de los 3 océanos para proveer más de 25.000 circuitos y
perdón, 25.000 servicios de circuitos y de TV para uso internacional y doméstico. ¿Ok? Esa sería la lectura del primero y segundo párrafo, que es lo que les pidan a ustedes que lo hagan. Ustedes tienen que, para practicar, tienen que responder todas las preguntas y para completar la asistencia, que les compute la asistencia, tienen que enviar en un documento, Word o PDF, lo que quieran, subirlo al CUP y mandárselo al ayudante para que les corrija. De este párrafo, del segundo, ¿no? De este que les marco acá en amarillo. Más o menos en azul. Más o menos, ¿estoy claro? ¿Soy claro? Bien. Entonces, si no tienen alguna pregunta más, terminaríamos la clase acá. ¿Eso tendríamos que enviarlo ahora, después de terminar la clase? Perdón, ahora les aclaro. Tienen tiempo hasta el lunes que viene. Perdón, ¿qué día es hoy? Jueves. Hasta el miércoles a la medianoche. A las 2:24. O sea, a lo largo de la semana tienen para enviar esto y se les va, para que les valga la asistencia y se les corrige el práctico. ¿Ok? Si no hay pregunta, cortamos acá, camaradas. Profe, la respuesta a las preguntas en español. Todo lo que ustedes hagan tiene que ser en español. Eso, bien, gracias por preguntarme, me olvidé de decirles. Todo lo que ustedes produzcan, hagan, tiene que ser en castellano. ¿Ok? Listo, entonces. Sí, Ese día se sube al CUP porque en el CUP está solamente el texto, no la parte de las actividades. Ah, ¿no está esto? ¿No están las actividades? No, recién y descargado está el texto solo. Y no aparece solo, ¿vale? Esa parte. Bueno, ya le voy a pedir a Lucía que les agregue esta otra parte que no la tienen ahí. Profe, una pregunta. Sí. Para cursar a promocionar, ¿tenemos que avisarle a Lucía? Sí, cuando manden, digan, yo pretendo promocionar. O que yo voy a tratar de promocionar, pónganla para que, porque ahí nosotros ya empezamos a controlar la asistencia y todas las cosas. Ok, gracias. Listo, entonces, hasta luego. Hasta la próxima, profe. Chao. Que anden bien. Luego, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.